Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta. Ciudad Futura. Nos verán en... Ya regresamos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos los chiclayanos. Muchas gracias por acompañarnos ahora en este nuevo programa de Ciudad Futura. Hoy es 25 de enero de 2014. Acabamos de llegar de Nueva Arica, que hoy celebran sus 70 aniversario de la creación de distrito. Si nos están viendo allá, le mandamos un saludo al alcalde, a los regidores y a toda la gente que esta mañana nos han acompañado. Muchas gracias por las atenciones que hemos recibido allá y le volvemos a desear que pasen un feliz 70 aniversario de la creación de distrito. Nuestro programa de hoy, como lo hemos anunciado la semana pasada, va a ser continuar con este tema del cambio climático, todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero y todo lo que tiene que ver con la destrucción del planeta, de los cuales diariamente y en forma individual cada uno de los seres humanos somos responsables. Más aún, ahora que en el Perú el año 2014 se ha denominado Año de la Producción Responsable y el Compromiso Climático. Qué interesante el nombre del año que el gobierno ha designado, reproducción responsable y compromiso climático. El compromiso climático, como lo he comentado en el programa anterior, tiene que ver con la responsabilidad de todos los ciudadanos. Vivimos en un solo planeta, somos responsables de lo que pasa cada uno, desde que nacemos hasta la tumba. O sea, como dice ese viejo nombre, de la cuna hacia la tumba. Desde que el ser humano va naciendo, va de una u otra manera teniendo impactos en lo que es el cambio climático. Al nacer, el inmenso consumo de leche que tienen todos los seres humanos va produciendo en el futuro, va produciendo algunos cambios, porque la leche viene pues de alguna producción, de algún lado tiene que producirse, y esa producción tiene efectos en la composición y en la actividad del planeta. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos consumiendo, cada vez que consumimos carne, cada vez que consumimos huevos, cada vez que los chicos utilizan pañales de esa manera, todos esos pañales descartables también están contribuyendo a la alteración de la composición del planeta. Por eso es que nosotros vamos a continuar con estos programas que tienen que ver con el cambio climático, porque somos conscientes de que cada uno de nosotros, en forma individual, pero también en forma asociativa como sociedad y también en forma empresarial. Creo que la mayor responsable está desde el punto de vista empresarial, porque hay normas, hay reglamentos, hay leyes y hay códigos con los cuales uno debe actuar y respetar y comportarse para poder cuidar el planeta, pero sin embargo, las grandes empresas, las grandes transnacionales son los que más faltan al cumplimiento de estas normas que tienen que ver con el cambio climático. Y por supuesto, esas grandes empresas están asociadas de una u otra manera, están comprometidas o con los políticos o con los científicos. Los científicos, porque son ellos los que tienen que ir viendo y van viendo diariamente cómo es que se está generando este cambio climático diario, y los políticos son los que dan las normas y son los que dan las reglas y las que tienen que ver cómo supervisar el cumplimiento de normas. Entonces, tal vez la gran responsabilidad del cambio climático está en las empresas, en las grandes transnacionales, en todas las áreas, no solo en la minería, también en la ganadería, en la industria, en la pesca, en toda la actividad humana. La responsabilidad viene mayormente de las empresas y sobre todo en los países más industrializados. Por eso es que Estados Unidos muchas veces no ha querido firmar los convenios que tienen que ver con el cambio climático, pero esas empresas son responsables porque están en alianza o están en acuerdo o están en un contubernio o con los científicos o con los políticos. Iremos sábado a sábado
explicando más a nuestra población qué significa este cambio climático y cuáles son las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos. Como lo he dicho desde la niñez, desde que uno nace, y con mayor razón si este año el Estado le ha llamado año de la responsabilidad de producción y el compromiso climático. Quiero enunciar el programa de hoy día. En primer tema vamos a continuar con este tema de los glaciales, del derritamiento de los glaciales, como cuando se derriten los glaciales todo el agua va a los océanos van levantando el nivel del agua y se generan esas grandes masas de cambio, de movimientos del mar que finalmente terminan trayendo como consecuencia los maremotos, los terremotos, los huracanes, esto que vemos en la televisión diariamente. Felizmente en el Perú todavía no tenemos esos grandes desastres naturales, pero a través de la televisión vemos en otros continentes cómo es que se dan esos grandes desastres naturales. Luego veremos también a nivel local, y nos hemos preguntado muchas las veces, qué es lo que se hace a nivel local con el cuidado del medio ambiente o tal vez con la dejadez que tienen las autoridades en no controlar desde una basura la más chiquita hasta la contaminación más grande. Yo agradezco a algunas autoridades que gracias a este programa y gracias a las denuncias o a los comentarios que hacemos acá, las autoridades luego terminan haciendo algo por la población. En la semana antepasada hablamos de un parque que estaba lleno de basura, estaba lleno de desmonte, de un distrito, de una parque de Leonardo Ortiz, y felizmente luego nos informamos de que el alcalde y el gerente general de la municipalidad estuvieron limpiando ese parque. Por supuesto que nos alegra porque nos damos cuenta que nuestro programa está visto y que de una u otra manera está contribuyendo a conservar el clima, a conservar la salud y a conservar la calidad de vida de todos los ciudadanos. También la semana pasada hablamos de esas grandes cantidades de basura, de desmonte, de tierra y de desechos que se botan en los canales y en las acequias de Chiclayo. Hemos visto que hace 2 o 3 días algunas autoridades regionales y locales han salido a hacer un trabajo de supervisión, de verificación y de inspección. Esperemos que esa visita que han hecho las autoridades no quede simplemente como visita, que el siguiente paso signifique una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental. Tenemos que ser bien claros, la sociedad está organizada de una manera legal y uno tiene que saber cómo se comporta, sobre todo cuando son funcionarios, y si no cumplen con la norma, no cumplen con la sociedad, no cumple con la estructura orgánica como está estructurado el país, por supuesto que tiene que denunciarse. Entonces, la visita que han hecho los funcionarios del Ministerio de Salud, lo que han hecho el gobierno regional, los funcionarios de la municipalidad, que han hecho una verificación de la acequia Coy, de la acequia Pulén, ojalá que esas denuncias puedan ir a la Fiscalía y que la Fiscalía sea capaz de denunciar estos posibles delitos ambientales. Entonces, por supuesto que nos sentimos satisfechos de que nuestro trabajo pueda ser escuchado, puede ser atendido y que de una u otra manera vamos a estar contribuyendo a la conservación de nuestro ambiente, a la conservación de nuestro planeta. Entonces, desde ese punto de vista, el tema que hemos cogido hoy es el tema de la contaminación que hacen las empresas azucareras. Todo lo que viajamos por la carretera Pomal, Capucalá, Tumán, nos damos cuenta que la inmensa cantidad de caña que se quema finalmente calienta el ambiente, finalmente contamina la caña, el humo y todo ese polvo que sale oscuro va a la población y eso genera contaminación. Igual, cuando vamos a Ferreñafe encontramos 2 o 3 fábricas por ahí que queman combustible, queman árboles, queman plantas, queman caña y eso termina finalmente contaminando. Ese es el primer informe que vamos a presentar, la contaminación que hacen las empresas azucareras, y para eso hemos invitado al arquitecto David Vázquez para que con él podamos tratar este tema. Y el segundo tema también tiene que ver con el cambio climático ya en una forma mucho más amplia y más universal, que tiene que ver con las actividades humanas, y para eso hemos invitado al señor Luis Reyes Carrasco, quien es un alto consultor internacional en lo que es cambio climático. Con él
conversaremos todas las consecuencias que tiene la actividad humana en lo que es el cambio climático. Entonces, los invito primero a ver el primer informe que tiene que ver con la contaminación que hacen las empresas azucareras y que son 4 o 5 empresas acá en la región Lambayeque. Vamos primero a una pausa, esperamos 2 minutos y luego vemos el primer informe para de inmediatamente conversar con el arquitecto David Vázquez. Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Arquitecto David Vázquez, vamos a ver un informe que hemos hecho relacionado con la quema de la caña y con toda esta actividad de las empresas azucareras que todos los chiclayenos sabemos que tienen más de 50 o 60 años. ¿Cuánto de caña se ha quemado en 60 años? ¿Cuánto se ha contaminado? ¿Cuánto daño ha hecho a la población? ¿Cuánto daño ha hecho a los niños? Y ahora que este tema del cambio climático es cada vez más atendido, que existen más normas que pueden sancionar, vamos a hacer un comentario con usted que conoce bien este tema, para ver que ojalá las autoridades responsables de este control puedan actuar en forma inmediata como han actuado en otros sectores. Hemos hecho una denuncia respecto a las acequias y felizmente ya ha intervenido el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional, la Municipalidad y esperemos luego que se tome controles. Esperemos que con el informe que hacemos ahora respecto a las empresas azucareras pueda intervenir el Ministerio del Ambiente, la Fiscalía de Prevención del Delito y vamos progresivamente tratando de contribuir para que este daño al clima cada vez sea menor y que lo que tiene responsabilidad en el daño climático también puedan ser sancionados. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito. Entonces, vamos a pasar el video y luego conversamos con el arquitecto Vázquez. Definitivamente los lambayecanos queremos tener una región próspera, productiva y desarrollada, pero eso no debe reñir con el medio ambiente, ni agudizar más el denominado calentamiento global, temas que la verdad no se han medido en Pomalca, Tumán, Pucallá, Pátapo y Cayaltí, donde la producción usa todavía procesos de hace más de un siglo atrás. Primero ellos deben contar con su plan de manejo ambiental, ¿no? Los PAMAS, ¿no? Esos PAMAS porque ya son industrias que están instaladas. Esas PAMAS son seguidos por el Ministerio de Producción. Hay algunas funciones, todavía lo tiene Lima. El gobierno regional le han transferido otras funciones, que en este caso sería la Dirección Regional de Producción quien tiene que monitorear estos temas, ¿no? La densa humareda de los ingenios industriales es señal de productividad para los obreros y trabajadores. Sin embargo, no se ven como las graves cuotas de dióxido de carbono que se van a sumar a la densa capa de gases que envuelven al planeta y que están ocasionando el calentamiento global. Bueno, la contaminación, como decir, por los gases de efecto invernadero que se da pues por toda la contaminación, no solamente de la tala de árboles, sino también por la emanación de los vehículos, ¿no? Las fábricas mismos que están realmente afectando la capa de ozono, ¿no? Y ese es un tema que tiene que tratarse a nivel de gobiernos y principalmente las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que poner especial interés en estos temas. Lo cierto es que nadie ha medido hasta ahora la cantidad de emanaciones que por décadas la industria azucarera ha lanzado a la atmósfera lambayecana, ni menos se han evaluado los efectos en el agudo tema del calentamiento global. Sí, existe normatividad ambiental, están las normas, las últimas que se están dando del Ministerio del Ambiente son específicas que tienen que ver con este tipo de fábricas y que hay dispositivos últimamente se han dado, pero que ya necesitamos que se operativicen. Todavía están en ese proceso de implementación que lo que falta es que cuenten con los recursos también para que se contraten los profesionales encargados de hacer este seguimiento. Por un lado están los gases que salen de las chimeneas de los ingenios azucareros, pero muy aparte es la densa humareda del quemado de la caña en campo, previo a su corte y traslado a fábrica, práctica que se mantiene desde hace un siglo, a pesar que existen alternativas modernas que no contaminan.
No, pero ya la quema nomás genera contaminación, no solamente por las emanaciones de los gases, sino también por la ceniza y todos los residuos que salen de ahí y contaminan las ciudades vecinas, los pobladores que están ahí alrededor, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber cambios en la cosecha, ¿no? En otros países como en Brasil ya hay variedades que genéticamente se han trabajado y que ya la hoja se cae por sí sola. Se podría aprovechar todo el cogollo para la alimentación de los animales, ¿no? Pero eso no lo ponen en práctica porque de parte de los responsables de las fábricas en este caso, de que optar por este tipo de iniciativas, ¿no? Está claro, bienvenido el desarrollo y la productividad de la industria lambayecana, y mejor si es sostenible para bien de la humanidad y el planeta, sin contaminación. Arquitecto Vázquez, para el común de la gente, inclusive para los profesionales, uno piensa que el único contaminador es el transporte, son los autos, la camioneta, los camiones. Ese es en general el pensamiento que uno tiene. Pero en realidad hay fábricas como esta que son los grandes contaminadores y como lo dije en la introducción del programa, a veces las empresas buscan acuerdos con los supervisores y no son sancionadas. Hemos visto este video y no es un tema de ahorita. Esta quema de caña y esta fábrica están trabajando más de 50 años en nuestra región. Entonces, ¿cuántas hectáreas de caña, cuántas toneladas de ceniza, cuánta contaminación, cuánto se ha generado en la región? ¿Y por qué hasta ahora ninguna autoridad responsable de este control ha dicho esta boca es mía? Cuando lo lógico es que se cree una norma, se asignan funcionarios responsables y ellos son los que tienen que controlar. Usted, arquitecto, como conocedor de estos temas, como chiclayo y sobre todo como arquitecto que tiene esa mayor sensibilidad por el ambiente, por el panorama y por la naturaleza, coméntanos respecto a este tema de las empresas azucareras. Bien, en primer lugar, gracias por la oportunidad de poder explicar al público lambayecano. Y bueno, yo soy docente de este curso en la Universidad de Chiclayo, la Facultad de Arquitectura, y no podía negarme a este tipo de invitación, pero sería bueno primero entender qué cosa es una contaminación, ¿no? Y la contaminación no es otra cosa más que la alteración o la modificación del ambiente, de su estado natural. Y esto puede ser por actividades humanas o por la naturaleza. Hemos visto en el video que efectivamente la mano del hombre es el principal agente contaminador. Entonces, dentro de estos hay responsables. De hecho, la actividad que hemos visto corresponde al sector industria, pero el organismo fiscalizador del Estado es la OEFA, que es el ente responsable que tiene que evaluar, controlar, sancionar y de alguna forma reglamentar a través del Ministerio del Ambiente. La OEFA ya tiene oficina en Chiclayo, ya tenemos presencia y ellos solicitan los monitoreos trimestrales. Esto quiere decir que todas las empresas generadoras de estos contaminantes tienen que hacer de todas maneras sus monitoreos 4 veces al año. Tienen que hacerlo porque esa es una obligación, no solamente del contaminante, sino también de los residuos que estos generan. Entonces, todos estos elementos que modifican al clima hace que pues se llame a través de la Organización de las Naciones Unidas el cambio climático, de lo que estamos hablando. Esta alteración por el hombre tiene como nombre el cambio climático. Y esto está asociado a 3 factores. Uno de ellos es el efecto invernadero, también el debilitamiento de la capa de ozono, ¿no?, que produce climas extremos, y además la famosa lluvia ácida. Entonces, esto originado por 2 elementos, que son los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre, que son principalmente combustibles, son la quema de plantas, etcétera. Y eso es lo que se debe medir de manera trimestral, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, ¿no? Que eso lo ve el Ministerio del Ambiente, lo regula la OEFA. David, ¿qué tiene que hacer la población, cualquier ciudadano que finalmente sientan afectado? Porque lo que vimos en Chiclayo, nos damos cuenta que a veces la ventana, las oficinas está lleno de esta ceniza de la quema de
de la caña, que no es solo, digamos, acá en Chiclayo, ¿cómo será la ciudad de Pomalca o un ciudadano para poder denunciar y poder buscar el control de esta contaminación? Bueno, hay que tener en cuenta un primer aspecto. Chiclayo es una ciudad única en el Perú que tiene vientos superiores a los 20 kilómetros por hora, cosa que no ocurre en Lima, no ocurre en Piura. Este es un factor al cual el polvo, que técnicamente se llama el material particulado, hace que se mezcle con estos contaminantes y lleguen no solamente a las oficinas, sino finalmente a los niños, a las personas de la tercera edad, que son las personas más sensibles. Entonces, ya el Ministerio del Ambiente ha creado, a través de algunas funciones con el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de la Dirección Regional de Salud Ambiental, que es la DIGESA y la DIRESA, ellos tienen ya algunos avances respecto a la calidad ambiental de la ciudad de Chiclayo. Tengo conocimiento que hay estaciones meteorológicas en la ciudad de Chiclayo que se ha medido. Senami también por su parte tiene también estaciones. Y es importante ver que estas mediciones cada vez son más altas, más elevadas. Y bueno, el organismo sancionador aquí corresponde, si es en la ciudad, a la municipalidad. Ellos tienen una gerencia de recursos ambientales y ellos son los indicados para poder de alguna manera poner, porque ya está en su tupa las multas. O sea, David, pero la población no conoce bien cómo se hace o sea, no hay una conciencia de conservación del medio ambiente, o sea, no hay una responsabilidad. Ponte, tú vas a otras ciudades y ves que nadie puede tener la botella de vidrio a la calle, vas a otras ciudades y ves que los papeles no pueden estar en la calle, en otros, por supuesto que ojalá lleguemos a ese nivel de desarrollo algún día, pero acá la población bota la botella, los papeles, los plásticos, como una cosa totalmente natural. Los camioneros o los agricultores botan el desmonte y la basura a las orillas de los canales también como una cosa natural. La pregunta es, por ejemplo, lo que estamos viendo en las empresas azucareras, tantos años, pero ¿qué se puede hacer? ¿De qué manera podemos reclamar para que esto se pueda cortar? Porque si no nos queda seguir viviendo de la misma manera y tal vez trasladar a las próximas generaciones el mismo estilo de vida que nos corresponde, ¿no? bueno, eso pasa por un tema de cultura que adolecemos, o sea, es un tema bueno que la ciudad de Chiclayo, si analizamos cómo es que se origina la ciudad, el porcentaje de los ocupantes, de dónde vienen, y cuando uno analiza esos orígenes puede tener la respuesta clara, ¿no? Es un tema de educación más que todo, que tiene que incidirse mucho en los nidos, en los colegios, en las universidades y también en los centros laborales. Entonces, es un tema más que todo de concientización. Ahora, respecto a la municipalidad o a las entidades que están de alguna manera comprometidas con esta responsabilidad, yo pienso que aquí tienen que participar colegios profesionales, municipalidad, las ONG, la población activa que está de alguna forma comprometida con estos temas, para que de esa forma se cree conciencia, se genere. Ya ha habido algunos intentos, sobre todo la universidad, recuerdo que tienen ya sus facultades, como la Universidad de Lambayeque, la César Vallejo, ¿no? Y algunas universidades que tienen escuela de posgrado están haciendo estos estudios. Hay tesis muy interesantes sobre estas mediciones, sobre estos resultados, pero están encarpetadas. Sería interesante que el municipio, y en este caso el Ministerio de la Producción, el Ministerio del Ambiente, la Dirección Regional de Energía y Mina y todos los entes involucrados tomen estos documentos técnicos y los pongan a la práctica. Hay unas conclusiones muy importantes. David, acá hay dos organizaciones o dos funcionarios directamente responsables con este tema. Primero es la Fiscalía de Prevención de Delitos Ambientales, que por su nombre debiera intervenir directamente sin que ningún vecino vaya a denunciar, por eso es Fiscalía de Prevención, directamente debieran actuar. Y por otro lado está esta organización OEFA, que es como la SUNAT, ¿no? La SUNAT es un organismo supervisor que controla que todo el mundo aporte y que pague los impuestos. Y cuando no paga los impuestos vas y te cierra la tienda. Claro que el OEFA es reciente, es nuevo, pero ellos no debían estar esperando que algún vecino vaya a denunciar. Ellos en forma automática, voluntaria, debieran actuar cuando ve una situación como esta. Entonces, es cierto que tanto la Fiscalía de Prevención del Delito como la OEFA deben actuar directamente. Claro, debemos llamarlos a ellos para que ellos se encarguen de supervisar. Tenemos también la Defensoría del Pueblo, o sea,
Yo pienso que cuando a la OEFA, como recién se ha implementado, de alguna manera no tiene ni un mes en Chiclayo, o sea, estamos recién en enero, pero en Piura ya tiene un año, ¿no? Entonces hemos visto algunos avances, sobre todo ellos están en la etapa de capacitación, en los talleres de formación, para poder de alguna manera completar grupos técnicos de trabajo para poder de esta forma llegar a la ciudad, o sea, con talleres capacitativos y de participación ciudadana, para poder de alguna forma llegar con las normas, con los reglamentos y explicarle en términos ya digamos comunes al ciudadano de pie. Ya. Cuando me ha preguntado tu experiencia es porque tú eres un docente universitario, arquitecto y un gerente de la consultora Ecotest. ¿Qué hace la consultora? ¿Cuál es el aporte para este tema de cuidar el clima, cuidar el medio ambiente? Justamente nosotros como empresa ya tenemos prácticamente ya 12 años aquí en el departamento de Lambayeque. Es una empresa, digamos, adscrita al sector de hidrocarburos. Nosotros vemos básicamente contaminación del parque automotor, ¿no? De todo lo que tenga que ver con combustibles derivados de hidrocarburos. Entonces es importante que nuestra empresa, con la experiencia que tenemos ya ingenieros de alguna forma especializados en el tema, hemos ido poco a poco avanzando y trabajamos con laboratorios acreditados, porque ese es otro de los herramientas que tenemos que tener para que los análisis sean válidos por la ley peruana, tienen que ser reconocidos por Indecopi y esto se hace, ¿no? Estamos monitoreando las estaciones de servicio, las plantas eléctricas y la minería no metálica, básicamente, porque eso es lo que tenemos en la región. Y nos extendemos hasta Cajamarca, Piura y algunas zonas del nororiente. Pero la mayor contaminación en la región Lambayeque está por el lado de la industria, por el lado de la agricultura, por el lado del transporte. Así es. ¿Cómo colaboran ustedes para evitar porque la contaminación de la agricultura, por decir, porque las fábricas son los grandes contaminantes, ¿no? Bueno, hay un dicho que dice no se puede controlar o no se puede corregir aquello que no se puede medir. Entonces, para poder corregir esto tenemos que medirlo. Y la única forma, de acuerdo a la ley, es a través de los laboratorios acreditados. En estos informes que se entrega trimestralmente a la OEFA, se manifiesta el diagnóstico, cómo se encontró y la posible solución que se puede dar, para que en el siguiente monitoreo, que va a pasar después de 3 meses, se pueda corroborar si se avanzó o se empeoró. Entonces es una forma que la misma normatividad nos va de alguna forma dando instrumentos de medición de corrección. Pero eso es un compromiso entre la empresa y el Estado. Ahora lo que falta es ver cómo esto de alguna forma avanza digamos, en una manera más global, más regional, porque las personas no pueden ver eso. Las empresas muchas veces, por cumplir, contratan a los laboratorios y a veces el día, digamos, que llega el laboratorio es el día que la empresa paró. Pero es lo que acabo de decir, en el mundo, en general en el mundo, ese gran contubernio que puede haber entre las grandes transnacionales, porque acá en el Perú son muy pequeñas empresas, pero la grande transnacional, la petrolera, la de los bosques, la de los mares, son las que finalmente se ponen de acuerdo con los funcionarios o con los científicos, y eso por eso que no se ha podido controlar el medio ambiente, ¿no? Acá en Lambayeque específicamente la invitación fue para ver el tema de las empresas azucareras. ¿Qué hacemos acá para evitar, tú como consultor, qué hacemos para evitar que esta contaminación se siga viendo día a día y a la vista y paciencia de todos los chiclayanos? Bueno, aquí tenemos lamentablemente una industria obsoleta, o sea que tenemos equipamientos del siglo pasado y bueno, para poder minimizar esto tenemos que cambiar todo el sistema de trabajo. O sea, claro, alguien ha dicho por ahí que en Brasil hay otra variedad de caña y otro tipo de cultivos, pero yo creo que acá nomás en Trujillo ya no están quemando caña, hay otra forma de cosechar sin quemar la caña. La pregunta es, ¿quién es el responsable de hacer que esta tecnología en las empresas azucareras lambayecanas pueda cambiar? Es el Ministerio de la Producción, la Dirección Regional de Produce, porque esas empresas están adscritas a producción.
Claro, porque uno nunca lo sabe todo, por eso es que yo invito a diferentes especialistas porque en el camino uno va aprendiendo. Pero sí mi preocupación como persona, como ciudadano, como chiclayano y ahora más como representante de la región, mi preocupación es que pues no se contamine alegremente y que simplemente nadie te dice nada. O sea, yo tengo la responsabilidad por ser primero ciudadano como lo tiene usted, lo tiene todo el mundo, de cuidar que este planeta no se contamine, pero la mayor responsabilidad que tengo, yo en condición de representante de la región, poder reclamar que estos actos no puedan continuar. Lo que vamos a Ferreñafe nos damos cuenta, como al lado derecho hay una fábrica que 24 horas diarias, durante 7 días y durante 12 meses del año siguen quemando y no hay quien diga nada. Entonces por eso la invitación, y ahora ya sabemos que existe el UEFA, que existe el Ministerio de la Producción, el gobierno regional, y acudiremos a ello para pedirle pues el resultado de su trabajo, ¿no? Claro, cada actividad tiene su subsector, ¿no? De transportes, energía y mina, la Dirección Regional de Minería, Hidrocarburos y Minería, ¿no? Electricidad está también ahí adscrita. Y todo lo que son fábricas es producción. Ahí están las ladrilleras, ¿no? Que también generan grandes problemas. Acudiremos entonces al ministro de Producción, al Ministerio de Producción, para pedirle que nos rinda cuenta respecto a esta destrucción del ambiente que están haciendo. David, estoy muy agradecido por darnos ciertas ilustraciones de cómo es este tema. Yo en el programa que tengo estoy diariamente tratando de trasladar a la población, trasladar a los pueblos, a los que nos escuchan, estos conceptos de cambio climático, estos conceptos de la conservación del medio ambiente, que es sumamente importante, no para nosotros, seguramente para la cuarta, quinta o la sexta generación que pueda venir, porque nosotros que hemos estudiado tanto nos damos cuenta que el planeta cambia diariamente y hay que cuidarlo para dejarle un mejor futuro a las próximas generaciones. Te agradezco y tu palabra final es, bueno, David. El compromiso mío es con los alumnos, con las amistades, con mis clientes, de generar y hacer empresas limpias, saludables, porque lo que vamos a dejar para nuestros hijos es justamente un futuro por lo menos sustentable. Y bueno, agradecer la invitación y comprometer también a las autoridades, porque son ellas las que tienen que de alguna manera comprometerse con su ciudad, con sus ciudadanos y con sus profesionales. Lambayeque tiene muy buenos especialistas. Yo soy de la primera promoción de la maestría en Ingeniería Ambiental de la Pedro Ruiz Gallo y sé que hay como 12 promociones después. Yo he vuelto a hacer otra segunda maestría con la Universidad de Piura y hay un buen bagaje de profesionales aquí en la ciudad que podemos solicitarles su apoyo, su colaboración y su participación. Pero ojalá puedan los conocimientos abocarlo al cuidado de la sociedad más que a la empresa. Y lo digo con absoluta claridad. Muchas veces el profesional se aboca más al cuidado de la empresa que a la sociedad. Y de ahí es que ese gran problema que tenemos ahora, porque épocas muy antiguas, siglos atrás, no ha habido esa preocupación de un profesional por el cambio del medio ambiente, ¿no? Si hubiera habido esa preocupación por el cambio climático de parte de los científicos, los profesionales, los políticos, no estuviéramos en la circunstancia que tenemos, ¿no? Pero desafortunadamente no había forma de transmitir los conocimientos o simplemente habían conocimientos que servían a las empresas y no les servían a la sociedad. Bueno, te agradezco, David, vamos a un corte y luego regresamos con la segunda parte del programa y estará invitado en esta segunda parte el doctor Luis Reyes Carrasco también para continuar con el tema de cambio climático. Este tema, el cambio climático y el efecto invernadero. Vamos a un corte y regresamos. Ya regresamos con Ciudad Futura. Seguimos con Ciudad Futura. Amigos, entonces vamos a pasar un video más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos, para poder demostrar cómo es que se produce el famoso calentamiento global. Vamos a ver el tema de los deshielos, el calentamiento. Vemos 2 minutos y luego regresamos con el señor Lucho Reyes Carrasco. Un nuevo estudio de los científicos de la NASA encontró que la temperatura del mundo está alcanzando un nivel que no se había visto en miles de años.
El estudio, conducido por James Hansen del Instituto Espacial Goddard de la NASA, junto con científicos de otras organizaciones, concluye que debido a una tendencia de calentamiento rápido en los últimos 30 años, la Tierra alcanza y pasa actualmente por los niveles más calientes del periodo interglacial, que ha durado casi 12.000 años. Un periodo interglacial es una época en la historia de la Tierra cuando el área de la Tierra cubierta por los glaciares era similar o más pequeña que en la actualidad. El calentamiento reciente está forzando a especies de plantas y de animales a moverse hacia los polos norte y sur. El estudio utilizó temperaturas alrededor del mundo tomadas durante el siglo pasado. Los científicos concluyeron que estos datos demostraron que la Tierra se ha estado calentando a un índice notablemente rápido de aproximadamente 0.2 grados centígrados por década por los últimos 30 años. El calentamiento global está comenzando ya a tener efectos sensibles en la naturaleza, las plantas y los animales que pueden sobrevivir solamente dentro de ciertos rangos de temperatura. En el hemisferio norte, con el calentamiento de décadas recientes, muchas especies están comenzando a moverse hacia el polo norte. Un estudio que apareció en el 2003 encontró que 1.700 plantas, animales e insectos se han movido al polo norte a un promedio de cerca de 10 kilómetros por década en la última mitad del siglo XX. Voz, Andrés Eloy Martínez. Lucho, en la introducción del programa yo decía que todos los seres humanos, de que nacemos hasta que morimos, somos responsables de este cambio climático. Todos los cambios, todas las alteraciones que están dando en el planeta, la responsabilidad es de uno a uno. 7.000 millones de habitantes, 7.000 millones de responsables. A medio siglo del siglo XXI seremos 9.000 millones de habitantes, y los 9.000 millones ya no lo veremos nosotros, ¿no? No. Pero esos 9.000 millones serán responsables del cambio o serán responsables de mantener la estabilidad del planeta. Tal vez a medida que todos contribuimos, sobre todo los que estamos más preparados, contribuimos a transferir conocimientos, a transferir preocupaciones, a transferir ideas para que este planeta se pueda cuidar. Ojalá que en el 2050 la población de ese momento, que será 9.000, puedan tener una vida más segura y una vida mucho más tranquila. Y yo te he invitado, Lucho, porque eres un ingeniero lambayecano reconocido. Mi preocupación como ciudadano, como persona, ahora como congresista, es contribuir a que nuestra sociedad pueda comportarse mejor, porque finalmente es el comportamiento de cada uno es el que hace que las cosas se alteren. En la sociedad, en el ambiente, en la política, en cualquier ambiente, de acuerdo a cómo uno se comporte, va creando una confianza o va creando desconfianza. Lucho, hemos visto ese primer video. Quisiéramos empezar a conversar contigo respecto a todo lo que es, ¿por qué se da el cambio climático? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y cómo le enseñamos a nuestro pueblo? Desde que bota la basura a la puerta de la casa o desde que bota el desmonte en la orilla del canal o de la sequía, ya están contribuyendo. Lucho, tus conocimientos seguramente van a ser muy ilustrativos para nuestra región. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a ser preciso. Este calentamiento global se debe... Hay dos factores. El factor humano, de lo que has estado hablando, el número de habitantes que tiene la Tierra y que tendrá dentro de algunos años, y por otro lado la propia naturaleza. Y al decir la propia naturaleza, este calentamiento global se está produciendo desde que estuvo la Tierra, pero en una forma lenta, y ha sido el hombre el que la ha acelerado tremendamente. ¿A qué se debe ese calentamiento global? Digo, voy a ir directo al grano, para evitando toda otra explicación académica o cosas por el estilo. En realidad ese calentamiento global se produce por la quema de combustibles fósiles, mayormente. ¿Y de esto, por qué razón? Porque la quema de esos combustibles fósiles... Lucho, nuestros televidentes no son ingenieros ni químicos ni petroleros.
De acuerdo. Ese pueblo que está ahorita Efectivamente. escuchando, los combustibles Bueno, fósiles, son como el petróleo, para hablar claro, petróleo, gasolina, etcétera, etcétera. Para hablarle directo Todo y lo que claro se al quema, pueblo. ¿no? Un combustible. Y porque eso produce CO2. O sea, el dióxido de carbono es el responsable de ese calentamiento global. ¿Por qué razón? Sencillamente, al emanar esos gases, debido a la combustión, eso que nadie lo olvide, va a la atmósfera y retienen el calor que emana de la Tierra hacia el espacio. Lo retiene. Entonces, es una valla, el CO2, que hace que justamente la temperatura de la Tierra aumente. Y el aumento de esa temperatura se produce vertiginosamente en la actualidad. Y el mayor responsable de ese calentamiento son los Estados Unidos, que tienen una población del orden del 4%, así, 4% de la población mundial, y sin embargo, los Estados Unidos producen más o menos el 25% de toda esa emanación del CO2 a la atmósfera. Superan a Japón y China juntos. De manera que el principal responsable son los Estados Unidos. Ahora, cuando se habla de quema de combustibles, ¿qué es eso? Nosotros aquí en Chiclayo tenemos los basurales de Reque. Ese es un foco contaminante tremendo y diariamente, mira los miles de toneladas que ahí se arrojan y la quemazón que se produce. más que las empresas azucareras. Ah, mira, habría que, yo creo que sí, porque mira las miles de Porque toneladas. Lucho, yo pregunto, empresa azucarera, ponte que haya 20.000 hectáreas de caña y 20.000 hectáreas de caña que quema cada año en 50 años, ¿cuánto de daño Claro. se ha hecho a la región, al planeta? No solamente, Claro, claro. sí, Mire, el esas 20.000 hectáreas, la quema no es durante todo el año. ¿Ah? Ojo, es por épocas. En la época cuando cosechan y van a la producción ya, a la transformación en azúcar, el ron y todo lo demás. Pero los basurales son todos los días. Todos los días, claro. Y son miles de toneladas. Entonces, ese es un principal foco y aquí las autoridades deben tener sumo cuidado de solucionar ese problema, y es fácil. Hay otra forma de eliminación de la basura, inclusive con provecho, porque se pueden sacar abonos de eso, ¿no? Esa es una cosa. La otra, el parque automotor de Chiclayo ha crecido pero indiscriminadamente. Bueno, es en todo el Perú, ¿no? O sea, en todo el Perú Sí, los sí, últimos sí, 20 sí, años sí. está creciendo De todo. acuerdo, pero yo estoy hablando de Chiclayo solamente. Claro, pero Nada como más. digo, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando Claro. de causas y luego efectos globales, ¿no? Porque Claro, afecta a claro, todo el mundo. pero hay ciudades en el Perú que tienen un parque automotor limitado, en cambio Chiclayo no, es desproporcionado, contando los mototaxis también, Claro, porque claro. hay miles de esos y esos emiten CO2, de manera que mucho cuidado. Y ahí también las autoridades deben tener un cuidado especial. Las revisiones técnicas, la emanación de los gases, de los automóviles, todo, tiene que establecerse un control. Lucho, Ahora. en la conversación anterior estaba acá el arquitecto David Vázquez. Y David Vázquez habla de dos organismos que tienen esa responsabilidad de controlar, de fiscalizar y sancionar. OEFA y la Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental. Porque ya sabemos, la quema de la caña, la basura, todo lo que vemos ahí, ya sabemos que contamina y altera el ambiente. La pregunta acá es, si tú como especialista, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Y lo que no hacen nada, ¿qué sanción les corresponde para poder controlar el cambio climático? Bueno, ¿Me entienden? O sea, ya todos sabemos, mira la figura, hoy está la basura, la quema, la caña, los autos, los camiones. Pero ¿y estas autoridades por qué no hacen nada? Bueno, pues ¿Por qué eso- no se sanciona? Dime un sancionado, así como los criminales hay miles en la cárcel. Así es. ¿Y cuántos criminales ambientales tenemos en la cárcel? Así es. ¿Ninguno? ¿O yo no conozco No, ninguno. ninguno. Entonces, esa es nuestra tarea. Cómo difundir las normas, cómo difundir las leyes, para que las
funcionario responsable de la sanción tiene que hacer algo, porque solo comentamos diariamente que el calentamiento, los camiones, el combustible, pero ¿y qué han hecho estas autoridades? Tú eres un hombre profesional distinguido. ¿Cómo hacemos para que estos profesionales responsables de la supervisión y fiscalización cumplan con la función que la ley les obliga? Bueno, tiene que supervisarse que cumplan esa ley. Mira, yo he escuchado de análisis que laboratorios acá, laboratorios Sí. allá, y todos los nombres que tú me has dicho son puro nombre, porque no hacen nada. ¿De qué sirve sacar una concentración cuando eso ya está dado, es conocido? Aquí tienen que actuar, tienen que limitar esa quema, limitarla, y esas son las autoridades, y esas son las responsabilidades de esas. La Fiscalía de Prevención del Delito Ambiental debe actuar ya de plano. Que está creado específicamente para ver eso. O sea, pero no lo hace. El fiscal de prevención del delito va con la policía y pone a alguien y lo mete a la cárcel. Así es. Pero la fiscal de delito de prevención ambiental, ¿qué ha hecho ahora que Nada. no mencione a una persona que han sancionado? No. Habiendo miles de contaminantes. Así es. Efectivamente. Mira, ese video es Mira, hay otra cosa. Desde mi punto de vista y de mi participación como profesional peruano, yo he presentado un proyecto sobre una nueva vía de evitamiento que también limitaría enormemente la producción de CO2. ¿Por qué? El tráfico en Chiclayo, vehicular, es enorme. Yo vivo en Reque, para salir de Reque o entrar a Reque es un lío tremendo. Y sobre todo los vehículos pesados que vienen de Lucho, Lima. pero no has presentado un nuevo diseño de evitamiento porque vives en Reque, sino porque interesa. Efectivamente, entonces, mira, y es una verdadera vía de evitamiento que hace una cosa importante. Evita que todo el tráfico pesado, por ejemplo, que quiere ir a Piura, no necesita pasar por Chiclayo. Y el tráfico ahí enormemente aumenta. Pero Lucho, ahí estará pues la autopista del Sol que tendrá su propio diseño. Mira, lo siento mucho, pero ese es un engaño. Es un engaño y es un negociado tremendo del gobierno anterior. Y entre otras cosas, planea construir un doble puente sobre el río Reque, en una zona. Ese es otro aspecto, otro aspecto importantísimo. Claro, eso es un negociado. Hay una empresa que ya tiene la concesión de esa ruta del Sol y todavía no está construida. Quieren construir un doble puente en el río Reque, entre el puente Reque actual y el puente que une la carretera Monsefueten, en una zona hidráulicamente difícil. Para no desviarnos mucho del tema con nuestros televidentes y habiendo hablado de evitamiento, la autopista del Sol es una obra que va desde Trujillo hasta Sullana. La idea es que de Trujillo a Sullana, en todo ese recorrido hay dos vías, una de ida y otra de regreso. Como dice Lucho, es una concesión que la da el gobierno anterior y ya tienen como 4 o 5 años que están inclusive cobrando el peaje, pero no han hecho nada. No han hecho nada. Pero bueno, veremos qué pasa para adelante y si hay responsables en este mal negociado, finalmente serán investigados. Pero la invitación, Lucho, era el tema del cambio climático, es el tema cómo prevenir, cómo enseñamos a nuestra población desde que nacen, cómo enseñamos para que puedan cuidar el medio ambiente, cómo presionamos a las autoridades para que sancionen cuando encuentran responsables de este daño climático y qué mundo, qué planeta le dejamos a nuestras próximas generaciones, porque el planeta es uno solo, de hace 2000 o 3000 años. Así es. 2000 años atrás seguramente éramos 300 millones de habitantes y ahora somos 7000. Por supuesto que solo el propio peso de haber incrementado 7000 millones de habitantes es una gran responsabilidad para el planeta. ¿Qué hacemos para que este planeta pueda ser conservado y pueda recibir a las generaciones que vienen? Mira, el asunto no es solamente sancionar a los culpables, que no hacen nada, deberían ser sancionados, pero la obligación de nosotros los profesionales, cuando planeamos una vía, puede ser por ejemplo una carretera,
hay necesidad de prever justamente la disminución de la producción del CO2. ¿Y en qué momento se produce es en el tráfico inmenso? Las carreteras se llenan de vehículos, avanzan lentamente y todo eso es consumo. Entonces ahí se puede hacer la reducción Claro. y eso es lo que no se hace. Mira, esa vía de evitamiento hay un esquema que podría mostrarse para indicar las bondades de esas líneas en comparación con esa famosa autopista del Sol, que eso es un engaño. Y eso no va a mejorar el medio ambiente, en cambio la otra sí mejoraría el consumo, porque desvía el tráfico completo, sobre todo el pesado, evita que vaya el tráfico que va al norte, que llegue a Chiclayo, ¿no? Y Mira, Lucho, ¿cómo podemos esa es la avenida permitir? Chiclayo, por eso. Ahí está. ¿Esa es la avenida Chiclayo? Sí, esa es la avenida Chiclayo. No se puede. Entonces La es un verdad- error grave y la- los que hicieron eso deben ser sancionados. Deben estar presos. Sí, Por supuesto que está preso porque además de esa gran contaminación que está permitiendo, de por medio hay dinero mal invertido, de por medio tiene dinero que se han robado claro, y que y han va a engañado. contribuir porque esa basura la van a quemar ahí y esa quema de basura produce CO2 y aumenta el cambio. Lucho, ya estamos casi al final del programa, tendremos otra oportunidad más adelante. Este programa son todos los sábados y yo estoy abocado a todo lo que es cambio climático, pero sin embargo, estando en una ciudad como esta, que es Chiclayo, estando en una ciudad donde hemos nacido, nos hemos crecido, no podemos dejar de hablar de otros temas que tienen que ver con lo que tú dices, ¿no? La autopista del Sol, la avenida Chiclayo, el tema de la basura, y hay tantos temas que uno tiene que hablar, y mi interés, tengo el doble interés. El primer interés es el de ciudadano, de chiclayano y de hombre que con la edad que tengo debo buscar un bienestar para la sociedad. Pero el interés mayor es, siendo representante de la región, yo tengo que estar enfocado, tengo que estar concentrado en buscar que esta sociedad funcione mejor. La sociedad que mejor funciona es cuando mejor se cumplen las normas, cuando una sociedad más culta, cuando una sociedad más respetuosa, cuando una sociedad mucho más educada. Pero una sociedad que no respeta no vamos a llegar a ningún lado. Yo, Lucho, te agradezco tus comentarios, te agradezco los conocimientos que ha podido trasladar a la población y espero que más adelante volvamos a conversar Con mucho gusto. sobre este tema. Con mucho gusto. Muchas gracias, Lucho. Estamos en la parte final, cortamos un minuto y regresamos para despedirnos del programa. Ya regresamos con Ciudad Futura. No quiero dejar de concluir este programa sin dejar de tratar este tema que durante los 2 últimos meses ha sido comentario diario de todo lo político, de todos los medios de comunicación y de toda la población en conjunto, que es este tema del fallo del Tribunal de la Haya. Básicamente porque se trata de una discusión entre Perú y Chile, porque siempre en la mente de todos los peruanos está el tema de la guerra del Pacífico, está el tema de Tacna, de Arica, que son cosas pasadas, pero la mente no puede olvidarse tan pronto de esas cosas de la historia. En este momento lo que se discute en el Tribunal de la Haya, que es un tribunal internacional, para que entienda la población, cuando un vecino tiene un problema, va al juzgado y el juzgado es el que dice lo que tiene que acordarse. Y si el juzgado no se pone de acuerdo, va a la Corte Superior, va a la Corte Suprema y hay instancias en que se ponen de acuerdo. En el caso de países como en el nuestro, que es Chile con Perú, hay una Corte Internacional que está en la Haya, que está Holanda, y por eso se llama la Corte de la Haya, es porque está en la ciudad de la Haya, en Holanda. Y al haberse surgido estos desentendimientos entre Perú y Chile, como países democráticos, como países civilizados, como países conscientes de que ahora no hay guerras, no hay fronteras y que todos somos unidos, pues los dos han acudido a la Corte de la Haya y ahí es donde se determinará cuál es la decisión. ¿Qué está en discusión? Una proporción de Océano-Pacífico. Ya no está en discusión la frontera terrestre, el Tacna, está en discusión una porción del Océano Pacífico. ¿Por qué surge esta discusión? La costa del Perú es un poco inclinada, y así es inclinada la costa del Perú. Entonces, cuando le aplican las 200 millas,
viene acá hasta la frontera con Chile y hay una perpendicular que debe limitar. Sin embargo, la costa de Chile es totalmente horizontal, derechita la costa, entonces las 200 millas bajan así. Y en poner una perpendicular a la costa peruana y a la costa de Chile se genera un triángulo que es una discusión. Es el triángulo. Los chilenos dicen que todo el triángulo es para ellos y los peruanos han dicho que ese triángulo debe ser de los peruanos. Yo desafortunadamente no he podido traer un dibujo, pero es así. La costa del Perú es inclinada y cuando pone una perpendicular es una línea y la costa de Chile es vertical y ahí se genera un triángulo. La discusión es por el triángulo, finalmente, creo que están hablando cerca de 30 años, habiendo discutido cuál es la frontera, el Perú es el que ha planteado de que entre las dos líneas del triángulo se pueda generar una línea equidistante. Cuando hablan de una línea equidistante, están hablando de dividir el triángulo de discusión. No sé si se puede ver ahí, pero no se ve. Pero ¿sí? Lo que están hablando, la línea equidistante, ahí está, la línea equidistante, que es planteamiento del Perú, por si acaso, la línea equidistante significa que este triángulo de discusión debe ser la mitad para cada uno, para que no haya peleas. Es un triángulo, la mitad para Chile, ese es el planteamiento del Perú, por eso que yo estoy convencido que con ese planteamiento la Corte de la Haya le dará la razón al Perú, pero le da la razón al Perú una posición que creo que es justa. En una discusión cualquiera, lo que somos del pueblo, conocemos nuestros antepasados, en una discusión cualquiera de un terreno, la mitad cada uno ya resuelve el problema. Ese es el planteamiento que Perú ha hecho. Cuando escuchan ustedes la línea equidistante, es porque el Perú ha dicho, si hay un triángulo de discusión, dividimos en dos, y eso es lo que espero que la Corte lo pueda aprobar, que la mitad del triángulo para cada uno, y con eso se borran las discusiones, que además yo creo que son discusiones que no tienen mucho impacto frente a una gran relación comercial, cultural, política, social que hay entre Perú y Chile. Entre Perú y Chile tenemos millones de personas que nos conectamos comercialmente, empresarialmente, hasta por la cocina estamos conectados con los chilenos, por lo tanto, cualquiera que sea la decisión, va a ser un tema de un momento, pero luego va a ser que los países continúen con esta buena relación que tienen desde hace más de 50 años. Creo que la guerra de Chile ha sido en 1800, no sé cuánto, estamos 1879, ya listo, estamos más de 100 años, por lo tanto ya no tenemos que preocuparnos. Y yo estoy seguro que la Corte de la Haya nos dará razón y que finalmente ese triángulo de discusión, la mitad sea para cada país. Superado esto, continuarán las relaciones sociales, culturales, políticas que el Perú tiene hace años y que ojalá resuelta también este problema, sirva para que toda Latinoamérica constituya un gran bloque. En el mundo los países no se comportan en forma individual, se comportan por bloques, el bloque europeo, el bloque asiático, el bloque americano, y esperemos que Latinoamérica también se convierta en un gran bloque comercial, social, cultural, y que ojalá un día no tengamos la posibilidad de pedir permiso para ir a Colombia, Chile, Ecuador, que simplemente que sea un gran bloque latinoamericano, que por último guarda una de las mayores riquezas del planeta, están en Sudamérica. Bosques, agua dulce, petróleo, gas, océanos, todo está en Latinoamérica como ningún otro continente. Está llamado a ser el primer continente del planeta por los grandes recursos naturales que tiene. Ningún otro planeta, ni Asia, ni Europa tienen tantos bosques como tenemos nosotros, ni tienen tanta agua dulce como tenemos nosotros. Así que esperemos que el día lunes la Haya nos dé la razón y que al final los dos países puedan implementar este acuerdo y que la vida continúe con la misma armonía y con la misma complementariedad que tenemos ambos países. Los agradezco a todos y yo el lunes voy a estar en Chiclayo junto con muchos amigos esperando el fallo de la Haya a las 8 de la mañana. Los agradezco a todos y mañana este programa se va a repetir a las 6 de la tarde. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Ciudad Futura con Virgilio Acuña Peralta.
Ciudad Futura.